Queridos amigos, tenemos un programa especial para presentar esta obra que nos enorgullece en esta editorial. Érase una vez en Noblinandia, tomo 5, La pluralidad antropológica de los mundos, que es la quinta y penúltima entrega de la saga que escribe nuestro amigo Sergio Sánchez, que nos va a contar ahora en exclusiva. Gracias, Sergio, por responder nuestro llamado. En exclusiva nos va a contar de qué va esta quinta entrega de esta saga sobre la historia de la ufología francesa, que tanto impacto ha generado y que tan esperado era Sergio dentro del mundillo. Sí, gracias por tus buenas palabras y muy contento de estar aquí para hablar de este quinto tomo. La verdad es que el libro lo que intenta mostrar es el desarrollo de la hipótesis extraterrestre desde los 90 hasta ya el siglo XXI. Ya estamos en una época como la nuestra, directamente en este libro. Lo que ahí he dado en denominar la HET después de la roswellización, partiendo desde la roswellización. Y bueno, hay autores que son muy importantes, que no son tan conocidos dentro de los clásicos de la ufología francesa, como el caso de Gilda Boudet, de Jean-Gabriel Grelet, de Daniel Robin, no confundir con Jean Robin, el escritor esotérico que también ha escrito algo sobre ovnis, pero su postura es más bien guénoniana y circula, ¿no?, en otro registro. Daniel Robin y Michel Picard, que sí, él venía de antes, pero que en 1998 y en el 2002, que se reedita su libro, OVNIS, Laboratorio del Futuro, nos muestra una defensa muy particular de la hipótesis extraterrestre. Entonces se trata de ver cómo se defiende en la ufología francesa por sus valedores la hipótesis extraterrestre y cuáles son las estrategias de combate. Y yo intento mostrar cómo eso ha ocurrido, sobre todo en relación polémica con determinados autores. La roswellización de la que tú hablas, Sergio, se refiere, para quien no esté familiarizado con este término que usas tú en tus libros, se refiere a ese momento de los años 80 y 90 en que el caso Roswell recobra fuerza o renace o nace, porque en el año 47 no tuvo mucha repercusión, y cómo se desata ahí un nuevo tipo de ufología, ¿no? Un nuevo tipo de hipótesis extraterrestre que va también de la mano con la autopsia del extraterrestre y el declive de Magonia, hablas por ahí sobre eso también, el, el declive tal vez de la HPS en algún momento de los 90, porque la roswellización de la ufología fue tan fuerte que básicamente arrasó con todo, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, uno podría decir que el caso Roswell, aunque ocurrido el 2 de julio del 47, nace como caso realmente en los 80. Es ahí que se instaura como si fuese un dato fundamental de la ufología y más Claro. aún, se lo instaura como si siempre hubiese tenido una importancia que jamás tuvo. Empezó a ser Exacto. importante desde ahí. La verdad es que tanto fue así que muchos autores, como me toca contar la historia de la ufología teórica en Francia, se hicieron eco de estas noticias. Y resultó ser un signo identitario. ¿Qué postura tenía uno ante Roswell? Incluso hasta hoy. Hay dos signos identitarios de los ufólogos más jóvenes o que se han formado en tiempos más recientes. Roswell y las abducciones. También lo señalo ahí. Cuando en otra época eso, uno pudo pasar de esos temas sin dejar de ser ufólogo y más aún, sin dejar de ser un partidario de la HDT. Claro. Después han llegado a ser absolutamente imprescindibles. O sea, eso lo cuento, pongo mucho énfasis en la cuestión de las controversias y de las polémicas y de, como señalaba, de determinadas maneras de argumentar.
algunas de ellas bastante civilinas y mañosas, algunos desplazamientos semánticos que no están alejados de otros desplazamientos semánticos que hemos visto en el último tiempo, desde la ufología estadounidense. Mm. Todo lo que se relaciona con los WAPs está directamente implicado en eso. Me refiero a la cuestión de superar determinados núcleos de la polémica a través de una nueva terminología. Claro, Está, que esté limpia. claro, efectivamente. Mm. Bueno, y el otro aspecto del otro aspecto relevante es el de la paraufología. Eso te iba a preguntar, sí. Claro, sí, el regreso de los paraufólogos en dos secciones, Mm. porque la paraufología efectivamente estuvo de capa caída en Francia luego de su auge. Eh, Mira, si uno analiza la gran revista de paraufología francesa, la revista de los platillos volantes, que se hizo bajo la égida del gran editor, que era Michel Moutet, fallecido hace un par de años. La revista no duró tanto tiempo, tuvo números 77, 78 y cerró el 79, una cosa así, fueron como 2 años en realidad. Pero qué significativos. Eso nos recuerda al College de Sociología, de este grupo armado en el siglo XX que ha dado tanto de qué hablar y sin embargo duró 2 años de actividad. Aquí también fue muy significativo, fue muy importante, pero los paraufólogos más relevantes de la escena francesa desaparecen en los 80. Virudy algo escribe por ahí en los medios parapsicológicos porque es un parapsicólogo, de allá viene. Mm. Michel Granger también algo hace, pero la verdad es que viene el gran silencio. El ¿Y los gran silencio. parufólogos del nuevo siglo, Sergio, que se relacionan de alguna manera con los de los 70 o es otra cosa? No, comienza un proceso de recaptura de elementos antiguos, ¿eh? Fundamentalmente gracias a la labor de Fabrice Boban, Ujú. que es un ufólogo suizo, pero francófono y que está directamente implicado en la trama francesa. Y Fabrice Boban, en torno al cual se desarrolla un núcleo, un cenáculo de discusión, y se recuperan viejos elementos de la paraufología de los 70. Particularmente estoy pensando en Eric Surker, el autor del famoso libro de los humanoides de 1979, las apariciones humanoides, y Jean-Jacques Gellat, que era una firma importante en Lumière dans la Nuit y en la revista de los platillos volantes, en una perspectiva claramente junguiana. Entonces se recuperan estos autores y se incorporan otros. Y eso también lo cuento en el libro, espero que con algún grado de detalle. Por ejemplo, Romuald Leterrier, que es un autor vinculado a la investigación antropológica Ujú. y a los estados no ordinarios de conciencia, y Philippe Solal, que es un filósofo, y otros personajes relevantes que coadyuvan y colaboran en este libro colectivo que se edita en 2015, editado por Fabrice Robin, OVNIs y Conciencia. Y ahí intento hacer un análisis de las coordenadas centrales de ese libro, mostrando que, si bien es para ufología, Ujú. pero tiene algunas particularidades nuevas. Uno podría hablar de una cierta, si se me permite, es una barbaridad que lo pongo también en el libro, pero una cierta chamanización de la paraufología francesa. Y muestro por qué y a raíz de qué se puede sostener Ujú. algo así. De cara al sexto tomo, ¿es indispensable pasar por el tomo 5 o se puede leer la saga indistintamente, partir por el 6 cuando salga el 6 y después leer el 2? ¿O es mejor leerlo del 1 al 6 en orden cronológico? Yo creo que es mejor leer en orden estos volúmenes, pero he intentado siempre que cada volumen pueda leerse por separado. Ya. Y lo he intentado. No sé si Ujú. lo habré conseguido, pero he tratado de que sea así.
Pero creo que siempre es recomendable mantener el orden, pero no es no es una regla absoluta. Mm. Se podría desordenar un poco el tinglado de libros. Te pregunto pensando ya en que en el próximo año, o sea, los planes son publicar el tomo 6 y cerrar la saga Sí. el próximo año, ¿no? Así es. Y empezar a escribir o estás trabajando ya en ese tomo, ¿tienes alguna idea? ¿Hay algunos apuntes? Sí, bueno, el tomo 6 es como una... voy a usar una imagen así, algo cinematográfica, y también bastante literaria. Lo que trato de hacer es que en el tomo 6 se reúnan los personajes principales que han estado en los otros volúmenes. Va a aparecer algo, van a reaparecer muchos que uno ya olvidó en algún lugar y van a tener su sitio. Como la Una última especie de Jurassic gran... World. Claro, claro, claro. Y yo lo veo incluso también como una especie de banquete así, celebratorio del final. ¿Ah? Por Ajá. fin se terminó esto. Entonces, celebrando que por fin. Eh, entonces, claro, mi idea es que comparezcan muchas voces, pero sobre todo ir cerrando algunos temas que he ido mostrando de manera más bien críptica, así, incompleta. Hay una reflexión, por ejemplo, en el tomo 5 que en alguna medida va a ser retomada en el tomo 6. Eso, el problema este el dilema de Dan Sperber, el antropólogo, cuando Fílate, su informante, le cuenta que hay un dragón que va a arrasar la aldea y que solo él, el antropólogo y hombre blanco, así, tal cual, Ujú. puede solucionar el problema. Entonces, Sperber, que no cree en el dragón, y tampoco está, en definitiva, tan convencido de que Filaté lo crea literalmente, y ahí comienzan ya, esto se pone muy ufológico, trata de mantener la dignidad del intelecto de Filaté, que es un hombre inteligente, de no ofenderlo diciéndole que, mire, yo no creo en dragones, y esto para nosotros son supersticiones. Y ahí comienza un problema epistemológico relevante, y se asemeja al de la ufología. Entonces, yo planteo este dilema en el tomo 5, y en alguna medida intento que se le dé una vuelta de tuerca más a este asunto en el tomo 6, y que se despejen algunas dudas también, que quedan algunas, como digo, cuestiones medias crípticas ahí que se han ido manifestando en los volúmenes anteriores. ¿Alguna reflexión, algún cierre, Sergio, respecto a la importancia del tomo 5 dentro de la saga? Eh, sí, es que yo creo que el tomo 5 muestra varias cosas que se podrían subrayar dentro de lo que es la continuidad de los libros. Por Ujú. ejemplo, la cuestión de la racionalidad o irracionalidad de los que participan en las polémicas ufológicas. Yo he puesto hasta la majadería énfasis en que la racionalidad no depende necesariamente de posiciones concretas, sino que se va movilizando, se va desplazando. El escepticismo y la credulidad además son móviles también en las polémicas. Mm. Por ejemplo, en el debate entre Michel Picard, partidario de la HET, y Gerard Demarque, que es un partidario de los paraterrestres. Sin embargo, esta hipótesis de los paraterrestres, o sea, de que los ovnis serían el producto de una civilización humana, puramente humana y terrestre, pero muy antigua, muy antigua. Sin embargo, yo pocas veces he visto tal despliegue de racionalidad y de poner los puntos sobre las íes en el tema de la evolución biológica y de la imposibilidad de los humanoides como en Gerard Demarque. Es notable, Mm. es realmente notable ese debate. Y sin embargo, él habla desde una hipótesis que es totalmente menospreciada por creyentes y escépticos de la escena actual. ¿A quién le importan los paraterrestres? ¿Quién cree realmente en eso? Si uno hace una encuesta entre los ufólogos, debe ser un porcentaje ínfimo, si es que hay alguno.
Me refiero, por ejemplo, en el ámbito iberoamericano, alguien debe haber, pero ese es un aspecto. Y lo otro que yo recalco y destaco de este libro es la cuestión el juego de palabras involucrados, los desplazamientos semánticos, la manera de enfrentar, insisto, de manera, en forma oblicua el debate, ocultar algunos aspectos débiles de la argumentación, invocando aliados, rechazar determinados aspectos de la ciencia, considerándolos reduccionistas, limitados, materialistas, y por otro lado, cuando conviene, acercarse a ese lugar para obtener legitimidad y citar contenidos de la ciencia precisamente para usar como escudo o armadura frente al adversario. Yo creo que quizás en este volumen es cuando más se nota este tipo de actividades que son tan, y también me incluyo, somos tan afectos los que estamos en el mundo de los ovnis, ir utilizando lo que nos convenga, según sea el caso. Claro. Tomo 5 entonces, la pluralidad antropológica de los mundos, la quinta entrega de la saga de Sergio Sánchez Rodríguez, que va a tener 6 tomos, va a acumular unas 1500 páginas, no es poco, no es poco. La historia de la ufología francesa y de alguna manera por extensión también, Sergio, la historia de toda la ufología, porque se puede hacer un paralelismo en el desarrollo de la ufología en un lugar con la ufología en general, y en el caso francés eso es bastante obvio en el desarrollo de las hipótesis, no solo de la parafología, la HPS y la hipótesis extraterrestre a lo largo de su historia. 268 páginas, ricamente ilustrado, un par de excursos, un par de apéndices también, un libro exquisito de leer. Así que lo dejamos recomendado como lo hacemos siempre con todos nuestros libros, pero Érase una vez en Omnilandia, tomo 5, era muy esperado y por eso también hacemos este pequeño programa especial, más breve y con un formato un poquito distinto, pero para presentar un poco de qué va el libro. Así que te agradecemos, Sergio, por este contacto. Agradecemos también a tu manager que nos permitió hacer el enlace. Y se presenta el 12 de agosto a las 11 horas en el Museo Militar de Santiago de Chile, donde va a estar Sergio con Diana Espíritu Santo presentando el libro, presentando unas ponencias también, están todos cordialmente invitados al lanzamiento y se va a abrir pronto una preventa también para los interesados en Chile, porque en el resto del mundo ya lo pueden encontrar en Amazon, amazon.com, amazon.es si es que está en España, amazon.it si está en Italia, amazon.de si está en Alemania y así. Donde esté usted en el mundo hay un Amazon disponible donde puede usted comprar el quinto tomo y todos los otros de la saga si quiere. Así que muchas gracias, Sergio, y a leer y a leer este libro en particular esta vez. Y ahora yo, ya que estamos hablando de esto, de cosas que a uno le convengan, voy a variar mi despedida, en este caso, barriendo para casa, digamos, y trayendo agua en mi molino, voy a decir simplemente a comprar esta vez. A comprar. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un abrazo y estamos en contacto también con ustedes en nuestros programas habituales. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.